Bueno, vamos a empezar con la siguiente charla de esta jornada, que es por parte de Óscar Piedrahita. Se titula Epistemología de Ignorancia, Normatividad y Suerte Epistémica. Óscar es filósofo de la Universidad de Antioquia y es magíster en filosofía de la Universidad de los Andes, y actualmente está terminando su doctorado en la Universidad de California, Irvine. Óscar, bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hola, buenos días. Gracias a Santiago y al grupo de investigación por poner este evento y invitarme a participar. Me gusta mucho haber comenzado mi presentación justamente después de la de Manuela, porque una manera que ustedes pueden entender lo que yo voy a hacer en este espacio. Con el de lado. El otro lado. No, ustedes con los botoncitos. Bueno, ahorita está funcionando, ¿no? Funciona un minuto. ¿Será que está sudando mucho y fundí la... No. Con la teclita, con la teclita. Se Hágalo. tira un poquito y ya. Último intento. No. Sí, está bien, gracias. Pues decía que me gusta hablar después de Manuela porque una manera de entender de lo que voy a hablar en los próximos 30 minutos es agregar una cuarta categoría a la taxonomía que Manuela nos dio, que yo comparto y que me gusta, de hecho. Entonces, la cuarta categoría que uno puede agregar a la epistemología de la ignorancia, los estudios sobre la ignorancia, es aquella que uno podría llamar epistemología analítica de la ignorancia, que se encarga de dar cuenta de las condiciones bajo las cuales el concepto de ignorancia aplica o no en casos particulares, ¿cierto? Entonces, ¿qué es a grandes rasgos la epistemología? La epistemología es la actividad humana de dar cuenta de aquellos conceptos que están relacionados directa o indirectamente con nuestras prácticas de conocimiento y que de manera fidedigna quieren o hacer recomendaciones a cómo deberíamos llevar esas prácticas o a explicarlas de modo que podamos alcanzar una cierta autocomprensión de nosotros mismos como conocidos. Tres maneras de hacer eso con respecto a la ignorancia, es lo que Manuela presentó, pero otra es justamente tratar de entender qué es la ignorancia. Si a uno le gusta mucho hablar en términos un poco ortodoxos de lo que hacen los filósofos, ¿cuál es la naturaleza de la ignorancia? ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes de la ignorancia? De eso es de lo que voy a hablar. Ahora, hay una relación un poco, por no decir tirante, pero sí hay una tensión entre las tres maneras y el enfoque de los estudios de la ignorancia que Manuela presentó y el que yo voy a presentar aquí, el de la epistemología analítica. Entonces, por ejemplo, filósofos y filósofas que escriben sobre la ignorancia en los campos y en la tradición que Manuela presentó, dicen que, por ejemplo, cuando los epistemólogos de la ignorancia hablan, los epistemólogos analíticos hablan de la ignorancia, ellos están hablando de algo que caricaturiza, por decirlo menos, el objeto de estudio, porque, como les voy a mostrar, en la epistemología analítica hay un consenso en que la ignorancia es un tipo de ausencia, pero ya vimos, por ejemplo, que la ignorancia se puede crear, se puede, a veces no es inocente, a veces es el resultado activo de ciertos intereses no epistémicos que puedan tener ciertos actores. Entonces uno dice, ¿cómo es posible entonces que haya gente diciendo que la ignorancia o la naturaleza de la ignorancia es un tipo de ausencia, cuando tenemos evidencia de que la ignorancia puede ser algo activo, no inocente, etcétera, etcétera? Entonces dicen, la epistemología analítica de la ignorancia está simplemente haciendo algo que les dibuja el objeto de estudio, mientras que los epistemólogos analíticos de la ignorancia dicen, no, lo que pasa es que estudiar las condiciones empíricas de la ignorancia, cómo se crea, cómo se distribuye o a qué intereses puede responder, es comprender o estar interesado en los accidentes de la ignorancia. Entonces ellos intentan esquivar el problema diciendo
Nosotros estamos interesados en la naturaleza de la ignorancia, no en sus accidentes. Cuando esta gente en la gnotología intenta dar cuenta de cuáles son las condiciones bajo las cuales la ignorancia puede ser creada activamente, ellos dicen, sí, pero eso no me dice a mí qué es la ignorancia, ¿cierto? Eso no me dice cuáles son las condiciones para identificar que un tipo de práctica epistémica es una ignorancia. Lo que yo voy a hacer en esta presentación es mostrar que uno puede evitar la tensión entre esas tres grandes maneras de estudiar la ignorancia y la manera que vengo a presentarles si uno simplemente cambia el tipo de enfoque para estudiar la ignorancia desde la epistemología analítica. Es decir, yo quiero ser, y así veo un poco mi trabajo, yo quiero conciliar las dos maneras de entender la ignorancia. Que uno puede hacer filosofía de sillón sobre la ignorancia sin tener que decir que la ignorancia es nada, porque, no sé, porque las condiciones de la ignorancia no pueden darse fuera de una investigación empírica sobre las maneras particulares en que puede funcionar o no. Pero bueno, sobre eso podemos hablar en la sección de preguntas y respuestas. Mi plan entonces es responder esta pregunta o decir algo medianamente útil o interesante para ustedes con respecto a qué es la ignorancia. Y la idea es motivar un nuevo enfoque, que yo llamo el enfoque de acceso. Y se contrasta a las maneras dominantes, al menos dos, en que se entiende la ignorancia en la epistemología analítica, que de hecho está un poco asumida no solamente en la manera en que nosotros, como hablantes de una lengua en particular, entendemos la ignorancia, sino incluso en las citas que Manuela nos presentó hace un momento, ¿cierto? Pero a eso voy en un momento. El plan en particular es presentarle dos desiderata, dos cosas buenas que una teoría de la ignorancia debería tener. Luego voy a presentarles tres enfoques sobre la ignorancia, voy a explicar el enfoque que yo propongo y luego voy a ver cómo esos dos desiderata pueden aplicarse cuando uno quiere decidir entre los tres diferentes enfoques sobre la ignorancia que voy a presentarles, si da tiempo. Entonces, comencemos por dos desiderata epistémicos, ¿cierto? Entonces, como les decía, la epistemología es a grandes rasgos el interés por autocomprendernos como seres conocedores. Una manera de hacer eso es, bueno, pues yo quiero que cuando alguien me da una explicación sobre un concepto epistémico o epistemológico, pues que de alguna manera refleje lo que me interesa a mí en un contexto en particular, cuando el concepto en cuestión está en juego. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué quiere uno de una epistemología analítica de la ignorancia? Entonces, de nuevo, ¿qué quiere uno que le digan cuando uno pregunta, ¿qué es la ignorancia? ¿Cuál tipo de respuesta uno considera satisfactoria, dado los contextos o prácticas epistémicas en los que la palabra ignorancia figura? Entonces yo creo que hay al menos dos desiderata, esos son desiderata. Hay al menos dos desiderata que uno debería poderle reclamar a cualquier teoría epistémica sobre la ignorancia. Entonces, la primera es que la ignorancia se aplica tanto a nuestros estados epistémicos como a nuestros rasgos epistémicos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta que uno no solamente dice que alguien es ignorante, en el sentido en el que uno quiere caracterizar a la persona como teniendo una cierta disposición con respecto al mundo. O sea, cuando uno dice que los terraplanistas son ignorantes, parece algo malo, parece algo que no es, parece algo que está engranado en la persona como tal, como conocedor. Así funciona el concepto, eso es parte de la práctica epistémica en la que la ignorancia aparece. Entonces, si hay una teoría de la ignorancia, uno quiere que le explique cuál es la relación entre esa ocurrencia de la ignorancia como rasgo de un agente y otra manera en que la ignorancia aparece, y es la manera en que lo hemos venido conversando, ser ignorante de que algo sucede, ¿cierto? Entonces uno puede llamar esto ignorancia proposicional o estado de ignorancia, así es como voy a referirme en esta charla, estado de ignorancia, y es simplemente aquel estado epistémico que tiene como objeto una proposición o un hecho, ¿cierto? Yo soy ignorante de cuántas estrellas hay en el universo. Hay una proposición que dice cuántas estrellas hay en el universo, pero pues, yo soy ignorante de cuál es esa proposición, hay un estado de ignorancia. Que es muy diferente a decir que la práctica, o yo qué sé, los astrónomos son ignorantes, o la astrología la practican personas ignorantes.
parece que ahí yo estoy simplemente utilizando ignorancia en dos sentidos diferentes y uno quiere que una teoría epistemológica de la ignorancia le diga cuál es la relación entre las dos, y es que la hay, ¿cierto? Ese es el primer desideratum. Segundo desideratum es que parece que la ignorancia es normativa o evaluativa. Es decir, cuando uno dice que alguien es ignorante o que alguien ignora un hecho en particular, uno está diciendo o evaluando el estado epistémico o el rasgo epistémico que alguien tiene con respecto al mundo, con respecto a sus propias maneras de manejar su atención y sus métodos de formación de creencias. De nuevo, uno quiere que una teoría de la ignorancia, una epistemología analítica de la ignorancia, es decir, que le digan a uno qué es la ignorancia, explique por qué parece que ser ignorante es algo malo, ¿cierto? Porque parece haber algo cuestionable, sino epistemológicamente, al menos a veces moralmente incluso. Aquí voy a concentrarme en el primer desideratum, si da tiempo, pero solo para clarificar, ¿qué está en juego con estos dos desideratum? Entonces, primero, ellos no son exhaustivos, puede ser que haya más cosas que uno requiera de una teoría de la ignorancia más allá de estas dos que les menciono. Como ya lo sugerían previamente, esos desiderata vienen de las prácticas epistémicas ordinarias. Son epistemológicas en el sentido en el que la ignorancia puede ser no solamente algo muy interesante, sino también muy desordenado, es decir, como concepto. Y parece que la ignorancia tiene matices que uno diría, eso no debería importar epistemológicamente. Entonces, cuando uno dice que la ignorancia es atrevida, entonces uno diría, bueno, que la ignorancia es atrevida, tiene que capturar, ¿cierto? ¿Cómo así que la ignorancia es atrevida? ¿En qué sentido? Uno diría, bueno, una teoría epistemológica de la ignorancia no tiene por qué explicarme en qué sentido la ignorancia es atrevida. Puede que una teoría psicológica de la ignorancia, sí, pero a eso me refiero con que son epistemológicas. Estamos interesados en ver cómo la ignorancia funciona en nuestras prácticas epistémicas. Y bueno, finalmente cumplir estos desiderata es compatible con diferentes teorías sobre qué es la normatividad epistémica, qué es el valor epistémico, porque la idea no es que haya una petición de principio de antemano al prejuzgar cuáles son los candidatos a enfoques o teorías que capturen los dos desideratos. Habiendo dicho eso, ahí voy a presentarles tres enfoques en epistemología analítica de la ignorancia. Los primeros dos son dominantes. Este es el que probablemente ustedes creen. Ya. Mi idea es demostrarles por qué no deberían creer eso. Entonces dice, se llama el enfoque de conocimiento. También se llama el enfoque estándar. Aparece en los diccionarios, estaba en el trasfondo de muchas de las citas que vimos en la presentación de Manuela, ¿cierto? Dice básicamente que estar en el estado de la ignorancia con respecto a una proposición es única y exclusivamente carecer conocimiento de esa proposición, ¿cierto? Entonces, de nuevo, en términos de condiciones necesarias y suficientes, un agente S es ignorante de que P, donde P es una proposición verdadera, si solo si el agente no sabe que P. Eso dicen los diccionarios, pero es importante comprender qué es lo que está en juego aquí. Entonces, cuando uno dice que la ignorancia es simplemente, o que las condiciones necesarias y suficientes de la ignorancia, que su naturaleza es ser ausencia de conocimiento, uno está diciendo que la ignorancia y el conocimiento son contradictorios, en el sentido en el que si la ignorancia ocurre, entonces no hay conocimiento, y si hay ausencia de conocimiento en un caso particular, entonces hay conocimiento. Es decir, no se puede dar lo uno sin que no se dé lo otro. Son totalmente opuestas, contradictorias. Algo que también se sigue de definir la ignorancia como ausencia de conocimiento es que no tiene una cualidad en sí mismo, es decir, no hay algo así como algo en el mundo a lo que uno pueda apuntar y decir que eso es la ignorancia. Simplemente no lo hay, porque la ignorancia bajo esta teoría se define como aquello que el conocimiento no es. Entonces, una manera en que las personas que proponen esta teoría dicen que uno debería entender la ignorancia es como, no hay algo así estrictamente hablando como epistemología de la ignorancia, hay epistemología. Una vez usted me da una teoría del conocimiento, yo le pongo una negación al lado y yo le digo que esa es la ignorancia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la teoría clásica del conocimiento? Que es creencia verdadera justificada. Entonces, ¿qué es la ignorancia? Si uno defiende la teoría clásica del conocimiento y uno también defiende el enfoque de conocimiento con respecto a la ignorancia.
uno diría que la ignorancia es simplemente ausencia de creencia verdadera justificada. Y ya, una teoría del conocimiento le da inmediatamente una teoría de la ignorancia. Este enfoque es apoyado por intuiciones lingüísticas y parece simplemente muy natural asumirlo, porque cuando uno considera un caso puntual de ignorancia, uno la mayoría de las veces se encuentra con un caso de ausencia de conocimiento. Hay otro enfoque que se llama el enfoque de verdad, surgió como una alternativa al enfoque de conocimiento. Ellos en la literatura en inglés tienen otros nombres, pero esos nombres no son muy descriptivos, por eso decidí estos. Y este define la ignorancia de la siguiente manera. La ignorancia, el estado de la ignorancia con respecto a una proposición es simplemente carecer una creencia verdadera con respecto a esa proposición. Más formalmente uno diría que un agente S es ignorante de que P, sí, solo sí, o P es verdad y S cree una proposición que es incompatible con P, o el agente simplemente no tiene la creencia verdadera de que P. No es que uno necesite conocer algo para no ser ignorante de eso, uno simplemente necesita pues pegarle a la verdad. Eso significa que algo interesante de este enfoque es que no importa cómo es que uno se forme una creencia para evitar el estado de la ignorancia. Siempre y cuando sea verdadera, incluso por accidente, uno termina evitando el estado de la ignorancia. Cómo uno se forme la creencia es irrelevante para ser no ignorante. Mientras que parece que en el caso del enfoque de conocimiento sí es importante ¿no? cómo se forme la creencia, porque resulta que no todas las maneras de formarse una creencia son iguales con respecto a alcanzar conocimiento. No tiene que estar justificado, tener buenas razones, etc. Otra característica que habla a favor del enfoque de la verdad es que acomoda una intuición que tiene mucha fuerza en el campo de la ética y de la responsabilidad moral, y también en el derecho. Entonces, cierto, cuando uno hace algo malo por ignorancia, o cuando uno actúa por ignorancia, uno normalmente tiene una excusa si uno no es culpable por esa ignorancia, ¿cierto? Entonces, yo estoy en una fila y me volteo, le piso el dedo y usted no se enoja tanto conmigo, pues porque yo no sabía que estaba ahí, no tengo la culpa pues de saber que hay dedos detrás de mí cuando yo volteo, ¿cierto? Entonces, parece que esta manera, este enfoque captura esa intuición, ¿cierto? Que la ignorancia da una excusa cuando es no culpable, porque piensen en esto. Es muy difícil para mí todo el tiempo tener conocimiento de las cosas que creo. Entonces, si yo no soy culpable de todas las veces en las que me es difícil no tener o alcanzar conocimiento, parece que yo podría ser excusado prácticamente de todas las cosas malas que hago en la vida. Pero eso no es una intuición que uno quiera validar. Entonces, en la medida en que en el enfoque de verdad es mucho más fácil alcanzar o dejar el estado de ignorancia, pues más fidedigna puede ser con ciertas prácticas en las que la ignorancia, en este caso la ignorancia no culpable como una excusa, funciona. Esos dos entonces son dos enfoques dominantes en la epistemología analítica hasta las 10:30 de la mañana del año 2022, ¿cierto? Entonces voy a mostrarles cómo es que uno puede pensar acerca de la ignorancia de una manera alternativa. Entonces, esto es lo que yo propongo, ¿cierto? Que una gente es ignorante de una proposición en particular, si solo si carece de acceso epistémico. Otra manera de decir eso es que uno es ignorante cuando uno carece de acceso al mundo. Obviamente eso requiere explicar varias cosas, pero primero déjenme parafrasear a qué asciende este enfoque de la ignorancia. La ignorancia se refiere única y exclusivamente a una manera subóptima o criticable o cuestionable de formarse o fallar en formarse una creencia dado el propio ejercicio de agencia epistémica. Entonces, mientras que el enfoque de conocimiento define la ignorancia como cualquier estado que no consista en tener conocimiento sobre el asunto en cuestión, y mientras que el enfoque de verdad dice la ignorancia simplemente se define como la incapacidad o la ausencia de capturar el mundo, incluso de maneras irracionales, siempre y cuando sea o capture la verdad. El enfoque de conocimiento dice, es importante que uno tenga creencias verdaderas sobre el mundo,
para evitar la ignorancia. Y eso se hace cuando la manera en que uno ejercita su propia agencia como agente epistémico se conecta de una manera relevante con el mundo. O, no sé, la manera en que uno ejercita su agencia epistémica no es subóptima, no es criticable en la manera en que uno se puede conectarse con el mundo. Voy a explicar más en un momento cómo funciona esta propuesta, pero uno puede ver ya unas ciertas diferencias con respecto a los otros dos enfoques que les presenté anteriormente. Entonces, cuando se trata de ser demandante, el objeto el enfoque de acceso, como llamo yo, la propuesta que propongo, no es tan demandante como el enfoque de conocimiento, porque resulta que uno no necesita tener conocimiento en el sentido que los epistemólogos definen el conocimiento para evitar la ignorancia. Resulta que uno simplemente necesita acceso epistémico al mundo. Y resulta que acceso epistémico no es lo mismo que conocimiento, como les voy a mostrar en un momento. Cuando se trata de ser permisivo, ¿cierto? Entonces, recuerden que yo estaba sugiriendo un poco que el enfoque de verdad es muy permisivo, porque no puede evitar la ignorancia siempre y cuando uno le pegue a la verdad. Y hay muchas maneras de pegarle a la verdad, incluso maneras irracionales de pegarle a la verdad. El enfoque de acceso permite eso, es permisivo en el sentido en el que uno deja de ser ignorante siempre y cuando tenga una creencia verdadera, pero el enfoque que yo propongo dice que uno no debe ser tan permisivo, porque lo que importa no es tanto la verdad, sino el acceso al mundo, en lo cual el tener una creencia verdadera es simplemente uno de tantos componentes, como les voy a mostrar en un momento. Entonces, vamos a explicar el enfoque de acceso. Hay tres cosas que necesito explicarles primero, y es qué significa acceso al mundo, qué significa acceso epistémico a una proposición, en este caso, a un hecho. Entonces, un agente tiene acceso epistémico a un hecho, al mundo, cuando la manera en que él se forma o ella se forma una creencia verdadera. Entonces, de nuevo, la verdad aquí es importante, pero no es suficiente ni exclusivamente relevante para definir qué es la ignorancia. Entonces, cuando uno se forma una creencia verdadera de modo tal que la evidencia y los métodos y patrones de formación de creencias están debidamente conectados con el mundo. Es decir, si uno quiere evitar ser ignorante, uno no necesita conocer, uno no necesita simplemente tener una creencia verdadera sobre el mundo, uno tiene que estar conectado con el mundo de una manera adecuada, dada la manera en que uno lleva a cabo sus investigaciones o ejercita su agencia epistémica, porque tiene ciertos fines epistémicos, o sea, conocer o formarse creencias verdaderas, o entender el mundo, o entender nosotros. Ahora, hay dos maneras de tener acceso epistémico al mundo. Una, que sucede en casos de creencias perceptuales, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo me formo la creencia de que tengo una mano enfrente mío en este momento, eso es una creencia perceptual. ¿Cómo así que yo puedo tener acceso a ese hecho? Yo tengo acceso epistémico al hecho de que tengo una mano enfrente mío. Bueno, pues si resulta que yo estoy presentado en el acto de formarme la creencia sobre la base de mi percepción, si yo estoy conectado con lo que hace esa creencia verdadera, lo que los filósofos llaman el truth maker, resulta que yo puedo tener acceso al mundo. Si yo me formo una creencia verdadera sobre la base de que yo estoy presentado con aquello que hace la creencia verdadera, yo tengo acceso al mundo. Yo tengo acceso al hecho de que hay una mano enfrente mía, porque la mano está ahí, yo me formo la creencia al ejercitar mi percepción en este caso de que hay una mano aquí. Pero resulta que no todas las creencias son perceptuales, hay creencias perceptuales. Las que uno se forma al aplicar modus ponens, cuando alguien le cuenta algo y uno hace otra inferencia, entonces uno concluye algo más que puede haber pasado. Cuando alguien le cuenta algo y uno lo cree sobre la base del mero testimonio de lo que la persona le está diciendo. Cuando Sherlock Holmes hace una inferencia, la mejor explicación o una abducción, entonces uno dice, esos son métodos válidos de formación de creencias. Uno podría, en principio, tener acceso al mundo al ejercitar su agencia epistémica en ese caso. ¿Cómo explica el acceso al mundo? Bueno, esta es la propuesta. Cuando el hecho de que uno se forma una creencia verdadera es explicado por el hecho de que no satisfactoriamente ejercitó su agencia epistémica. Voy a mostrarles en un ejemplo cómo esa idea se supone que debería funcionar. Pero antes de eso, ¿cómo entiendo yo agencia epistémica? ¿Cierto? Entonces hay unas maneras muy debatibles de entender agencia epistémica, por ejemplo, que uno tiene que ser capaz de
controlar sus propias creencias, lo cual parece difícil de hacer, ¿cierto? Se llama voluntarismo epistémico. Eso no es lo que yo propongo. Agencia epistémica es simplemente la manera en que uno puede dirigir su atención, o la manera en que uno puede prestarle cierta atención a ciertas partes del mundo y a otras no, la manera en que uno evalúa la evidencia y la considera relevante para las creencias que uno tiene. Eso es agencia epistémica. Agencia epistémica es la manera en que uno administra los patrones de formación de creencias y los métodos bajo los cuales uno adquiere evidencia o evalúa la evidencia a la luz de las propias creencias. ¿Cierto? Pero yo estaba hablando de muchas cosas al mismo tiempo, pero todo eso cómo se junta, ¿cierto? Eso como muestra que el enfoque de acceso es realmente mejor que el enfoque de verdad y el enfoque de conocimiento. Entonces, antes de convencerlos a ustedes, yo tengo que responder estas dos preguntas. Primero, ¿cómo debe entenderse el enfoque de acceso con respecto a los otros dos enfoques? Y también, ¿cómo se diferencia el enfoque de acceso con los otros dos? Entonces, aquí vamos a hacer un poco de, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Intuition pumping, ¿cómo es? ¿Cierto? Entonces vamos a empezar con este caso, ¿cierto? Que les gusta mucho a los epistemólogos analíticos, ¿cierto? Esta es una versión colombiana de este. Entonces, turista conduce por la vereda de las fachadas de granero, ¿cierto? Entonces allí la mayoría de cosas que parecen graneros son en realidad fachadas de falsos graneros, pero las fachadas son indistinguibles de graneros genuinos. Turista ve algo que parece un granero y forma la creencia de que hay un granero enfrente de ello. Turista tuvo suerte, resulta que está mirando al único granero genuino en toda la vereda. ¿Cierto? O sea, ¿se entiende el caso? Listo. Pero la pregunta ¿es turista ignorante de que hay un granero enfrente de ella? Aquí no estoy preguntando si ella carece de conocimiento, si ella tiene conocimiento. Eso no es lo que está en juego aquí. Lo que está en juego es si es ignorante de que hay un granero enfrente de ella. Pues yo no soy de los que piensa que uno puede hacer filosofía contando manos, pero solamente para tener una idea. ¿Quiénes creen que turista es ignorante de que hay un granero enfrente de él? Levante la mano el que crea que hay un granero enfrente de él. Nadie. Nadie o no entendieron el caso. El caso es porque resulta que ya los convencí, porque resulta que el enfoque de acceso nos dice que turista no es ignorante de que ella es ignorante de que hay un granero enfrente de ella. Que fíjense lo que está sucediendo en este caso, ¿cierto? Tenemos una gente que no tiene idea de dónde está, ¿cierto? El ambiente es epistémicamente hostil, pero ella no es consciente de eso, por eso se llama turista. ¿Dónde lo mueve? No sé. Entonces, ella no tiene la culpa de no saber que la mayoría de cosas que parecen graneros en esa vereda, en realidad son fachadas de graneros. En ese sentido, no es irresponsable epistémicamente, es decir, no está manejando su agencia epistémica de manera que uno pudiera creer que es apresurada o irresponsable. Sin embargo, ella, al no haber nada malo epistémicamente de su parte, se forma la creencia de que hay algo enfrente de ella que resulta ser, de hecho, algo que realmente está ahí. Entonces, ¿por qué el enfoque de acceso dice que esta persona turista no es ignorante? Porque resulta que lo que hace verdad su creencia es que ella está presentada con el truth maker. Ella no está alucinando una fachada de granero, ella no está inventándose el hecho de que hay un granero enfrente de ella. Ella cree eso única y exclusivamente porque en su percepción se le presentó aquello que hace verdadero la creencia de que hay un granero enfrente de ella. Entonces, el enfoque de acceso dice que ahí no hay ignorancia. El enfoque de verdad también comparte ese veredicto, porque el enfoque de verdad dice, verdad es todo lo que importa para ser no ignorante. Pero el enfoque de conocimiento dice, ese turista es ignorante de que hay un granero enfrente de ella. ¿Por qué? Porque no lo sabe. O al menos esa es la intuición que se supone que este caso debería explotar. Entonces allá empezamos a ver cómo se empiezan a distinguir los diferentes enfoques aquí. Otro caso, ¿cierto? Entonces supongamos este señor que se llama Crédulo y él no cuestiona nada de lo que le dicen. Sus amigos en broma le han dicho que su casa se está quemando y Crédulo forma la creencia de que su casa se está quemando. Sin que nadie lo supiera, los cables viejos y dañados de su casa causaron un corto y desataron un incendio en su casa. De nuevo, la pregunta,
Es crédulo ignorante de que su casa se está quemando. De nuevo, no importa si él sabe o no sabe, la mayoría de la gente diría que no lo sabe, pero entonces consideremos a esta persona, ¿cierto? Entonces él, no importa lo que uno le diga, él lo cree. Eso quiere decir que el hecho en este caso, el hecho de que su casa se está quemando, no está conectado con la posibilidad o no de que él se forme la creencia, ¿cierto? Por una parte va a su disposición a creer todo lo que le digan y por otro lado va el hecho que en este caso está realmente ocurriendo. Entonces, el enfoque de acceso nos dice que en este caso el sujeto es completamente ignorante, a pesar de que su creencia sea verdadera, justamente por esa desconexión entre cómo es el mundo y cómo él se relaciona con el mundo como agente epistémico. La agencia epistémica que Crédulo ejercita en este caso no explica el hecho de que él se formó la creencia justamente porque hay una desconexión. De nuevo, el enfoque de verdad nos dice que él no es ignorante porque él tiene una creencia verdadera y el enfoque de conocimiento nos dice que esa persona no es ignorante justamente porque carece de conocimiento. Entonces, ¿a dónde nos dejan estos tres casos? Pues nos muestran justamente la diferencia entre el enfoque de acceso con respecto a los otros dos enfoques y de hecho nos muestra por qué es que ustedes también están en lo correcto al estar de acuerdo conmigo que este enfoque es mejor. Porque fíjense que está capturando la variación en los diferentes casos, ¿cierto? En el primero, en el caso del turista, uno tiene a alguien que está conectado con el mundo, pero resulta que por cuestiones meramente estructurales no le alcanza para tener conocimiento, como el caso del turista en la vereda. Mientras que el caso de crédulo es alguien que le pega la verdad por suerte, pero eso tiene que ser relevante en la manera en que uno se conecta con el mundo. No hay una conexión con el mundo, entonces la persona termina en un estado de ignorancia, a pesar de tener una creencia verdadera. Y eso es la manera en que debe entenderse el enfoque que yo propongo. Entonces no quiero extenderme más, solamente voy a mostrar el primer desiderato. No voy a ir sobre la conclusión tampoco, sino voy a terminar con esto, ¿cierto? Entonces yo hablé al principio de que una teoría de la ignorancia tiene que explicar cómo es que hay una conexión entre la ignorancia como estado con respecto al mundo, ¿cierto? Ser ignorante de un hecho, y la ignorancia como rasgo del carácter epistémico mío, en tanto yo tengo ciertas disposiciones a formarme las creencias o evaluar la evidencia con respecto a mis fines y metas epistémicas, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona eso? No puede creer que hay una conexión de ahí el primero, ¿cierto? Entonces, rasgo de ignorancia y estado de ignorancia se relacionan en este sentido, que es débil. Si una gente es rasgo ignorante, es decir, si ella o él tiene una cualidad tal que lo hace ser cuestionable o criticable epistémicamente, porque consideramos que es irracional o ignorante, entonces ese agente tiene la disposición a ser estado ignorante, ¿cierto? ¿Cómo se come eso? Pues piensen en los vicios epistémicos o en los sesgos cognitivos, ¿cierto? Hay disposiciones que uno puede tener en la manera en que uno evalúa el mundo o la evidencia que lo hacen a uno estar predispuesto a formarse creencias falsas, por ejemplo, o a crearse creencias injustificadas. O piensen también en crédulo, ¿cierto? Él tiene rasgo ignorancia. Él es rasgo ignorante porque él cree todo lo que le dicen, ¿cierto? Credulidad, o sea, si hay algo ignorante en alguien, puede ser eso. Entonces uno dice, claro, por eso él está predispuesto a estar en el estado de la ignorancia. Esa es una manera de comprender la conexión. Pero también puede haber una conexión más fuerte, que uno puede entender de la siguiente manera, y es que, mire, cuando uno tiene un agente que se forma una creencia por medio de un método ignorante, es decir, cuando alguien ejercita su ignorancia de rasgo y eso lo lleva a formarse una creencia verdadera, esa persona es, sin embargo, estado ignorante, incluso si es verdad aquello que él cree. Esa es la primera parte de la conexión fuerte. La segunda parte de la conexión fuerte es que si alguien tiene una creencia verdadera y esa creencia está libre de rasgo de ignorancia, es decir, la gente no hizo nada malo al momento de formarse esa creencia, entonces esa persona no es estado ignorante, incluso si la creencia es verdadera gracias a la suerte. Yo sé por la manera en que me están mirando que esto es un poco difícil de entender, pero una manera de entenderlo sería esta.
¿Cómo es que se puede relacionar fuertemente el rasgo de ignorancia y el estado de ignorancia? Pues cuando la suerte no tiene por qué determinar si yo soy ignorante o no. Cuando todo lo que importa es que yo me comporte bien epistémicamente, cuando yo me comporte virtuosamente en términos de la epistemología de la virtud. Cuando lo que es posible esperar de mí como sujeto conocedor, yo lo cumplo al momento de formarme las creencias, incluso si el ambiente no coopera en mi alcanzar conocimiento. Esa es la manera de entender esa conexión fuerte. Ya para terminar, resulta que los tres enfoques que yo presenté capturan la conexión débil. La capturan pues porque los tres están de acuerdo en que si alguien tiene un rasgo que conduce a la ignorancia, pues es más probable. Si alguien tiene un rasgo de ignorancia, es más probable que termine en un estado de ignorancia, pues porque es una cuestión empírica, porque lo podemos validar con facilidad, ¿cierto? Si alguien tiene una disposición a creer todo lo que le digan, es probable que tenga que forme creencias falsas, es probable que carezca de conocimiento y es probable que carezca de acceso al mundo. Pero entonces lo que yo propongo es que uno debería más bien estar interesado en explicar o capturar la conexión fuerte. Y resulta que solamente el acceso de un enfoque puede explicar la conexión fuerte. Porque piensen, por ejemplo, en el enfoque de la verdad. El enfoque de la verdad no muestra ninguna conexión entre estado de ignorancia y rasgo de ignorancia, porque uno puede evitar el estado de la ignorancia al ser máximamente ignorante en términos de rasgos, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, en crédulo de nuevo. Es una persona máximamente ignorante en términos de sus disposiciones y rasgos epistémicos, sin embargo, gracias a la suerte puede terminar con muchas creencias verdaderas y en ese caso disminuir su ignorancia de estado. Entonces no hay una conexión en el enfoque de verdad. En el enfoque de conocimiento también parece haber una desconexión, pero de otro tipo, en la ignorancia de rasgo y la ignorancia de estado, pero es en el sentido en el que, por ejemplo, en el caso del turista en la vereda de las fachadas de Granero, uno puede terminar en un estado de ignorancia incluso si uno no hace nada malo como agente epistémico, ¿cierto? Porque uno carece de conocimiento dados ciertos hechos en el ambiente estructuralmente hablando. Pero lo que suceda en el ambiente, que yo no soy consciente de ello, no tiene por qué hablar o no de mi estado de ignorancia. Entonces, en la medida en el que ciertos hechos sobre el mundo que no dependen de mí me llevan a, sin embargo, ser estado ignorante, a pesar de yo no ser rasgo ignorante, muestran de una desconexión entre el rasgo de la ignorancia y el estado de la ignorancia. Yo creo que debería terminar ahí, pero podemos seguir hablando en la sección de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Tenemos espacio para preguntas. Yo doy primero la mano de Ángel, después Carlos, después Santiago. Gracias, Oscar. Está muy interesante. Mi pregunta tiene que ver con... Espera, adentrando el chico, vamos a hacer un ejercicio. No, ya. Ok. Apaga el... ¿Cómo hago? ¿Listos? Creo que va a sonar siempre. No, no, no.
Listo, gracias. Ha sido una pregunta dificilísima de formular. No, la pregunta es, o más bien, quiero ver qué piensas si te digo que el enfoque de acceso puede reducirse al de conocimiento, porque cuando tú presentas la definición de qué significa tener acceso a apego, acceso al mundo, estás dando una especie de teoría de la justificación. Y en esa medida, claro, como tú presentas con la de la teoría, con el enfoque de verdad no hay problema porque uno identifica rápidamente, ok, creencias verdades falsas, pero el otro es más ambiguo porque el enfoque de conocimiento tiene el elemento de justificación. Entonces, cuando tú defines acceso, parece que estás dando una teoría de la justificación y uno podría decir, bueno, entonces realmente el enfoque de acceso se puede reducir al de la justificación. Y fíjate que el caso que tú presentaste, el de la variación Goldman, no causó la reacción del auditorio que tú querías porque justamente uno diría, tal como lo formulaste el caso, efectivamente ahí no hay ignorancia desde el enfoque de conocimiento. Okay. Esa es mi pregunta. Tenía otra, pero si alcanzo, te la hago. Gracias. Gracias, Ángel. Okay. Es una pregunta difícil, pero entonces, a ver, miremos. O sea, voy a comenzar por acá. Entonces, justamente porque el enfoque de conocimiento se acredita de ser supremamente intuitivo y incontroversial, ellos dicen que uno no tiene que dar tesis epistemológicas para defender que la ignorancia es ausencia de conocimiento. Ellos dicen eso porque, como yo mencioné en algún lugar, la ignorancia bajo esa perspectiva no tiene una naturaleza en sí misma. La ignorancia es aquello que simplemente el conocimiento no es. Entonces uno no, y esto lo dicen ellos, uno no tiene que comprometerse con tesis epistemológicamente controversiales para justificar que la ignorancia es ausencia de conocimiento. Porque de nuevo, la idea es que ese enfoque da tiene diferentes apariencias bajo diferentes teorías del conocimiento. Fíjense que eso es una manera muy consecuente de entender la ignorancia bajo ese enfoque como algo que no tiene una naturaleza en sí misma. Entonces ellos dicen, si usted cree que el conocimiento es simplemente creencia verdadera, entonces usted va a colapsar el enfoque de conocimiento y el enfoque de verdad. Eso todavía dice que el enfoque de conocimiento es verdadero, porque el enfoque de conocimiento simplemente le da algo así como una casilla en la cual poner el análisis del conocimiento y la negación le da una teoría de la ignorancia. Entonces, eso quería empezar por ahí. Cuando uno considera eso y luego intenta responder el problema que usted plantea, entonces uno diría, listo, si acceso al mundo es una manera de justificación, entonces parece que uno puede colapsar o capturar lo que el enfoque de acceso está diciendo al decir que el conocimiento requiere el tipo de justificación que está en juego en el enfoque de acceso. Uno puede hacer eso para defender o para explicar y capturar el tipo de reacciones que casos como los que yo presenté parecen indicar. Y eso me parece bien. Pero fíjese que entonces uno ya no podría decir que uno puede hacer teoría de la ignorancia sin hacer tesis epistemológicamente controversiales, ¿cierto? Es muy difícil decir que la ignorancia no es conocimiento. Es muy difícil criticar el enfoque de conocimiento porque ellos dicen, es que usted no tiene como refutar eso, porque yo no le estoy diciendo nada con respecto a la ignorancia. Yo le estoy diciendo simplemente cómo debe entenderla una vez usted tiene una teoría del conocimiento. Pero cuando uno defiende esa teoría, como usted le está diciendo, entonces uno dice, listo, ahora sí estamos haciendo epistemología. Porque entonces ya uno dice, listo, ¿cuál es su visión del conocimiento? ¿Cuál es su visión de la justificación para explicar intuiciones en casos particulares? Y ya una vez uno tiene ese compromiso con, por ejemplo, dar una teoría de la justificación para decir que la ignorancia es ausencia de conocimiento, ya yo estaría más dispuesto, ¿cierto?, a aceptar o no que colapsan los dos. No sé qué tan satisfactorio fue lo que le di. Muchas gracias. Carlos. ¿Qué pasa allá? Sí, claro.
¿Qué más? Ok, ¿Cómo vamos? entonces, Bien. gracias. A ver, no, rápidamente. Cuando uno está haciendo teorías de la justificación, por lo general debe tratar de distinguir entre dos contextos, un contexto de arribo epistémico, otro contexto como de defendibilidad, ¿cierto? Es decir, cuando trato de justificar o cuando hago una teoría de la justificación en relación con cómo fijo creencias o cómo adquiero creencias, eso sería como el contexto de arribo epistémico, y una teoría de justificación de la defendibilidad es como cómo puedo yo justificar mis creencias cuando me preguntan de por qué cree que ve, ¿no? O algo así. Yo lo que veo es que la propuesta que estás haciendo, muy interesante, es una propuesta que está más en el ámbito del contexto, digamos, de arribo epistémico y no de la defendibilidad, pues porque aquí no le estamos preguntando ni a alumno, ni a turista, ni a crédulo, ¿no? ¿Por qué cree eso? ¿Sí? Sino simplemente estamos viendo cómo llegaron ellos a creer lo que creen, con base en lo que, si entiendo bien, pues su rasgo, que creo que está muy relacionado justamente con el método. Entonces la hago para hacerte la siguiente pregunta. ¿En qué medida esa propuesta que estás haciendo no se distingue del fiabilismo? Pues como teoría de la justificación, ¿me hago entender? Entendiendo por fiabilismo, ¿qué? Pues esta teoría que le dice a uno, pues el fiabilismo de la justificación, estoy pensando en eso, que le dice a uno que pues uno está justificado en creer que P, sí, el mecanismo o el rasgo o el método o el proceso por el cual adquirió P es fiable en el sentido en el que arroja o ha arrojado una tasa de probabilidad de la verdad alta en otras ocasiones. Porque cuando pones el caso de crédulo y de turista, pues uno tiene esa intuición a decir que turista no es ignorante, justamente porque está adquiriendo su creencia de manera como perceptual y la percepción es fiable, la mayoría de las veces es fiable. Entonces, mientras que crédulo uno dice, no, crédulo sí está siendo ignorante o no está justificado porque el método por el cual adquirió la creencia, que es la broma de sus amigos, ¿sí? Pues no es un método confiable, ¿no? Y ahí yo veo que hay como fiabilismo, pues es como la propuesta que ya se ha formulado por ese lado. Entonces quería preguntarte hasta qué punto se distingue. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces, por ejemplo, uno puede empezar a pensar en casos rocambolescos donde uno puede empezar a ver si diferentes nociones de justificación podrían todavía explicar la intuición que uno tiene, que supuestamente es independiente de que la gente en cuestión es ignorante o no. Entonces, supongamos que el turista está en la vereda y el turista está con alguien que es de la vereda y esa persona de la vereda sabe lo que está pasando en el ambiente y le dice, si yo fuera usted no creería que eso es un granero, porque por aquí la mayoría de cosas que parecen graneros no son graneros. Resulta que el turista no le presta atención y sin embargo forma la creencia de que hay un granero enfrente de ella y resulta que hay un granero enfrente de ella. Entonces, de nuevo, la pregunta que uno tiene, ¿esa persona es ignorante de que hay un granero enfrente de ella? Fíjese que nada ha cambiado en el caso con respecto a lo que sucede etiológicamente en el proceso, ¿cierto? En la cadena causal de su formación de una creencia verdadera. Lo único que hay es el testimonio de alguien al lado. Si uno es un fabilista, ¿uno qué diría ahí? Un fabilista diría, bueno, pues percepción en este caso sigue siendo un método que es más probable que no, es más probable que sí, le dé creencias verdaderas sobre este dominio, entonces la persona está justificada. Porque esta teoría no es simplemente una forma de fiabilismo, porque resulta que el enfoque de acceso le va a decir que, en este caso modificado, el agente ya es ignorante. Y eso parece un poco paradójico, ¿cierto? Por no decir extraño. Nada ha cambiado etiológicamente. Lo único que hay es un vecino diciéndole a uno al lado, aquí la mayoría de cosas, aquí las cosas que son a veces no son, o aquí las cosas que parece que son a veces no son, y uno llega a un estado de ignorancia justamente por el testimonio de alguien. ¿Cómo lo explica el enfoque de acceso? Entonces, de nuevo, estoy mostrando la diferencia entre el fabilismo y el enfoque de acceso. El fabilismo diría, no, en ese caso también no es ignorante, porque el método de formación de creencias es el mismo.
El enfoque de acceso, lo que yo estoy proponiendo, dice, en ese caso la persona pasa a ser ignorante porque resulta que el testimonio de la persona se interfiere en el acceso al mundo. Porque estamos hablando de la manera en que uno conduce su agencia epistémica. Y su agencia epistémica no solamente pasa por el ejercicio de ciertas facultades, en este caso perceptuales, que son internas a la gente, sino de todo considerado cómo uno se forma la creencia. Y en ese caso tiene que ser importante que haya un testimonio, ¿cierto? De alguien al lado. Fíjese que eso puede también uno crear una teoría de la justificación que sea igual, pero de nuevo ya estaríamos diciendo cómo al momento de alguien explicar de manera particular las diferentes componentes del enfoque, uno termina igualándolo a, por ejemplo, el enfoque de conocimiento o el enfoque de verdad. ¿Es claro lo que dije? ¿O no comparte la intuición ahí? Listo. Gracias.